cardiovascular y en especial tenemos que explicar patología cardíaca, no nos podemos limitar al corazón, ya que las manifestaciones clínicas son multisistémicas. Puedes tener signos en la piel, como la cianosis. En el caso de una insuficiencia cardíaca, puedes tener hinchazón de tobillos o edema. Cuando una insuficiencia cardíaca ya es demasiado grave, puede desarrollar un edema generalizado con derrame de pleura, pericardio, ¿no? Eso se llama una nasarca. Entonces, chicos, no podemos limitarnos solo al examen físico del corazón al momento de querer examinar este aparato cardiovascular, ¿no? Por algo es vascular, ¿no? Todo lo que tenga vasos se puede fastidiar en esta situación. Bueno, como otra semana más de clase, a ver, apague su micrófono, por favor. Apague su micrófono. Pero bueno, como una semana más, llega gracias a Berser, a los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNT, a SOCEMUND, y al Comité Permanente Académico de SOCEMUND, que nos permite todas las semanas por llegar a ustedes con esta plataforma. Entonces, chicos, empezamos. Aparato cardiovascular, corazón. Voy a activar el láser para que todos ponganlo acá. ¿Qué es el corazón? Siempre se dice que el corazón es una bomba aspirante e impelente, pero ¿qué aspira y qué impele? Sangre. Entonces, la función principal del corazón va a ser bombear sangre. ¿Dónde va a estar localizado? Como ya hemos visto estos días en la anatomía con el doctor Carlos Andrés García, se ubica en el mediastino medio, a la izquierda y en la media. Entonces, aproximadamente en esta región de acá, tendría que estar ubicado el esternón, la línea media estaría acá, y a la izquierda estaría ubicado el corazón. Sabemos que tiene una forma de una pirámide voy a dibujar mejor. Tiene una pirámide de base posterior, y el ápex vendría a ser la punta de la pirámide. Incluso se dice que es como una pirámide trunca. ¿Ya? ¿Dónde está localizado? Lateralmente vendrían a estar las famosas pleuras de los pulmones. Por eso se dice que la localización del corazón es entre las pleuras y también por debajo del pulmón. Porque recuerden de que un lóbulo va a estar desplazado, en el caso del pulmón que es bilobulado, para que ocupe el corazón ese espacio. ¿Qué más? Está por detrás del esternón, por delante de la columna vertebral. ¿Específico qué vértebras? Se dice que desde la vértebra T4 hasta la T8 van a constituir las referencias anatómicas, ¿no? Sin embargo, las vértebras que son exclusivamente para referir al corazón son T5 al T8 y son además vértebras de Giacomini. Sin embargo, la vértebra T4 se toma como referente como límite superior y por eso se le llama vértebra superior de Giacomini. Entonces, hay que tener ese punto de referencia. Entonces, este punto, que es la T4, está asociada al ángulo de Lewis. Y en la parte inferior estaría ubicado sobre el diafragma. Por lo que vamos a encontrar que el ápex, que estaría en mayor relación con este diafragma y parte de la cara del ventrículo derecho, podrían estar desplazados durante el examen físico en el caso de que haya patología frénica. Entonces, por eso hay que tener en cuenta de que un análisis multisistémico, ¿no? En cuanto al peso, el corazón de los varones va a ser de mayor peso, aproximadamente 50 gramos mayor, como pueden observar acá, de los hombres 300 gramos en promedio y en las mujeres 250, o sea, una diferencia de 50 gramitos. En cuanto a las dimensiones, la longitudinal es la mayor, la transversal de 9 centímetros y la anteroposterior de 6 centímetros. Sin embargo, esto de acá tendría relevancia, sí, en qué momento del examen físico, cuando nosotros examinemos el corazón, hay que tener en cuenta 4 momentos. Inspección, o sea, lo que tú ves. La palpación, o sea, usar las manos, el tacto, para poder examinar con la sensibilidad, las vibraciones, superficie. El otro momento sería la percusión, usando un dedo percutor y un dedo flexor. Y la ocultación, que ya sería usando el famoso estetoscopio, ¿no? Pero, ¿en cuál de estos momentos podríamos tomar como referencia las dimensiones? En el caso de la percusión. Sin embargo, la percusión hoy en día no se usa tanto porque estar percutiendo para limitar un corazón es muy inespecífico. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, la prueba de elección para delimitar el corazón, en el caso que estuviera disponible, que la verdad esta prueba siempre está a la mano de todos, es la radiografía torácica anteroposterior. Entonces ya hemos visto esto.
Como límite superior tenemos a la vértebra supracardíaca de Giacomini, que es la T4, y la T5 y la T8 serían referentes para el corazón. T5 en relación al infundíbulo o al cono arterial del corazón, T6 para la aurícula, T7 para los ventrículos y T8 para el vértice cardíaco. Sin embargo, hay que recordar que estos puntos son relativos a las espinas de las vértebras, a las apófisis espinosas. Sin embargo, observe, ¿no? El hecho de que yo diga que la T8 es la referencia para para el vértice cardíaco o el ápex, no significa que en la parrilla costal, que es donde voy a yo examinar al corazón, yo vaya a encontrarlo. Hay que recordar que las costillas están inclinadas hacia abajo y hacia adelante de esta forma. Entonces, si pusiéramos la paciente de costado, las costillas están inclinadas y con las inspiraciones, las costillas se elevan. Entonces, si queremos examinar el corazón, hay que tener en cuenta estos puntos de referencia. Lo voy a dibujar, muchachos. Pantalla negra. A ver. Pantalla negra. Ya, mira. Entonces tengo acá mi esternón. La pluma. Ya. Este vendría a ser el esternón. Apófisis sifoides. Y acá vendría a estar el corazón. Entonces, ¿qué voy a tener de referencia para poder examinar el corazón? Fácil, siempre recuerda esto. Vas a tener como referencia las clavículas. Y a mitad de las clavículas que tenemos la línea medio clavicular o el punto medio clavicular. Entonces tú trazas y te vas a dar cuenta que la línea medio clavicular tiene que pasar cerca al ápex. Y también hay que tener como referencia los espacios intercostales. No va a ser muy exacto, pero acá nos hacemos una idea. Para nosotros poder encontrar el ápex, hay que tener como referencia el quinto espacio intercostal. Eso apúntalo, eso está en todos los libros. Y para poder examinar en la base del corazón, vamos a tener como referencia el segundo espacio intercostal. Pero en relación a qué áreas? A los bordes externales, derecho, izquierdo. También hay que tener como referencia el tercer y cuarto, bueno, acá falta una costilla, ¿no? El tercer y cuarto espacio intercostal. Imagínense, acá hay otra costilla, ¿ya? Y el tercer espacio intercostal. ¿Por qué son importantes estos puntitos? Porque son principalmente usados para los focos auscultatorios. Ya vamos a ver más adelante de eso. Entonces, siempre tenemos referencia los espacios intercostales, segundo, tercero, cuarto, quinto, y la línea medioclavicular. Y los bordes externales. Acá vendría a estar el foco aórtico. En este segundo espacio estaría el foco pulmonar. En este tercer espacio intercostal estaría el foco pulmonar accesorio, o foco segundo pulmonar, o algunos dicen segundo aórtico. Y en el quinto espacio estaría el foco bicuspidio. Y en relación al borde external, en el cuarto espacio intercostal estaría el foco tricuspidio. Para que nunca te olvides de los focos, recuerda de que, porque a veces se suelen olvidar ya del tricuspidio con el bicuspidio, lo confunden. Ponen, no, bicuspidio al lado del esternón, tricuspidio en la línea clavicular. El foco tricuspidio está más a la derecha y el bicuspidio está más a la izquierda. El bicuspidio es bivalvular, entonces por eso se le dice mitral, porque la mitra, que es lo que usa el Papa, tiene dos cachitos. Es lo mismo que decir mitral de la válvula mitral, dos válvulas. La mitra del Papa, dos cachitos. Ya. En tanto que la válvula tricuspidia tiene tres valvas. Entonces aprende el número 32 siempre, nunca te olvides del 32. Y cuando mides un corazón, recuerda siempre, haces esto. Mides el corazón, 3, 2.
El 2 va pegadito al esternón y el 2 en la línea medio clavicular. Y así lo veo difícil que te olvides. Continuemos. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Voy a cambiar al láser otra vez. Ya. Entonces, el corazón es una pirámide trunca, como pueden ver en esta imagen, que tiene una base posterior y su vértice está orientado hacia adelante, hacia abajo y a la izquierda. Entonces queda como una línea oblicua en este sentido. Entonces, ese es un punto clave. Ahora, teniendo en cuenta esta referencia, van a ver una disposición de las cavidades. O sea, mira acá. Si yo tengo en cuenta a la vértebra, a lo mejor le rayo acá. Si yo tengo en cuenta a la vértebra y al esternón acá por delante, esta es una vista de, estamos viendo en picada, ¿no? Desde la cabeza hacia los pies. Entonces observemos acá. En este punto estaría ubicado, blanco ya. Esto sería aurícula, no se detiene. Ay, shit. Ya. Esto sería la aurícula, aurícula, ventrículo, ventrículo. Derecho, derecho, izquierdo, izquierdo. Entonces, miren, la aurícula izquierda estaría más posterior y el ventrículo derecho estaría más anterior. Entonces, eso es importante. La aurícula izquierda siempre es más posterior y el ventrículo derecho más anterior. ¿Por qué es importante? Porque en la aurícula izquierda es el punto donde suele haber mayor cantidad de trombos. ¿Por qué? Porque ahí desembocan las 4 venas pulmonares y en esta área se suelen dar unas arritmias cardíacas que son la fibrilación auricular. Y eso grábalo porque eso pregunta de salud también, de que cuál es la arritmia que produce trombos y es la fibrilación auricular. Acá lo tenemos. Ya, otro punto. Acá. En el ventrículo derecho, que es el más anterior, este de acá, tenemos los músculos papilares, que es lo que le confiere la rugosidad, ¿no? Entonces, tenemos una válvula, disculpen, tenemos los músculos papilares, un posterior, un músculo anterior y un músculo papilar septal. Como su nombre lo dice, son los músculos papilares. Bueno, su nombre no lo dice. Lo que hacen es, le dan una base, un sustento, consistencia a la válvula tricúspide. Pero de estos músculos, ¿qué es lo importante? Que tiene un posterior, un anterior y un septal. Y este que es septal, o también llamado del tabique, está en dirección al tabique interventricular. Y suele ser el músculo más débil, por lo que fácilmente se rompe. ¿Y en qué patología vamos a encontrar que se rompe? En la insuficiencia de miocardio agudo y en la pericarditis. Ahora, el contexto, ¿no? Eso ha sido solo un breve recuento anatómico para poder entrar en calor. ¿Cuándo yo debo esperar a mi paciente? Eso es vital, ¿no? Si tu paciente de ley va a ir a la consulta no porque esté sano, está enfermo. Entonces, eh, ¿en qué casos tú realizas la exploración del corazón? Más claro. En el caso que tú estés realizando una exploración exhaustiva, o sea, un examen físico completo de punta a punta, o en el caso que tú tengas signos o síntomas que te hagan sospechar una patología cardíaca, una patología cardiovascular. Porque obviamente a veces te llega el paciente, ¿qué te digo? ¿No? Por ejemplo, te llega una chica que ha estado en un evento que pues, de repente le han querido abusar sexualmente de ella. Entonces, no te vas a limitar a estar escuchando el corazón, ¿no? Más vas a estar orientado a un examen psicológico, psiquiátrico. Te viene un paciente que tiene el brazo roto, no vas a escuchar el corazón. O sea, no te vas a enfocar principalmente en eso, ¿no? A menos que haya una pérdida sanguínea o de la bulimia grave. Pero el punto es de que esos son los contextos en los que haces un examen del corazón, ¿no? Sospechas de una patología o estás haciendo un examen físico completo, exhaustivo. ¿Qué es lo que tú vas a ver mucho en tu práctica clínica o bueno, como estudiante o interno? ¿Qué áreas voy a explorar? El área que se explora en el tórax es el área relativa al corazón que hemos visto, que es el precordio. Y va a variar dependiendo de estas cositas, de la constitución corporal, de la constitución corporal,
¿Por qué la constitución corporal? El paciente puede ser un paciente musculado, puede ser un paciente obeso. Entonces, si es un paciente musculado, esa pared torácica va a ser más tensa. Y al momento de auscultar, los ruidos cardíacos se van a percibir más tenues. Entonces, es más difícil de escucharlos. En el paciente obeso va a pasar lo mismo, porque la cantidad del panículo adiposo te limita la auscultación. Y durante la inspección, el ápex cardíaco, que recuerden que cuando el corazón late, transmite un movimiento hacia la punta del corazón. Entonces, esa punta que se contrae hace esto en el tórax y empuja. Ese empuje se llama choque de punta, que es el choque del ápex contra el tórax. Entonces, si el paciente está obeso, está gordo, no te va a dejar ver el choque de punta. Y a modo de experiencia personal, pacientes operadas, por ejemplo, yo en un hospital de salud tuve una paciente que tenía siliconas muy grandes. Entonces, al momento de querer ocultarla, era demasiado difícil pretender llegar a los ruidos cardíacos porque las prótesis eran muy voluminosas. Puedes escuchar el ápex, puedes escuchar los ruidos cardíacos o ver el ápex, pero vas a tener que pedirle a ella, o si tú tienes el permiso, de movilizar el seno para recién poder examinar. Sin embargo, al momento de examinar la base del corazón, se fastidia un toque, o al momento de querer auscultar el espacio intercostal tercero en el borde esternal, obvio por la posición de la mama. Nivel del diafragma. El diafragma va a afectar el examen cardíaco porque recuerden que cuando uno inspira, el diafragma se contrae y disminuye y aumenta el largo o el alto de la caja torácica. Entonces, el vértice cardíaco va a verse desplazado. Otras causas que van a dar es de que, como disminuye la presión dentro de la caja torácica, esa presión negativa, recuerden que se usa para que los pulmones puedan chapar mayor fluido, que en este caso sería el aire. Recuerden que la dinámica de los fluidos es de una presión mayor a una presión menor. Entonces, al lograr esta presión negativa, no solo vas a traer el fluido que es el aire entre los pulmones, sino también la sangre dentro del cuerpo que está siendo recogida por las venas cavas. Esto se llama aumento del retorno venoso. Y el aumento del retorno venoso, ¿qué va a causar? Que la aurícula llene de más sangre y en consecuencia al aumento de la sístole y llenar el ventrículo, se va a tomar más tiempo. Y en el momento de ocultar, vamos a percatarnos que los ruidos cardíacos van a variar. Eso de ahí se llama desdoblamiento por inspiración. Y es por eso que cuando nosotros tenemos un paciente, le pedimos de que, aparte de que esté en silencio, de que mantenga la respiración, no diga nada, y luego respire, ¿no? Escuchamos cuando el paciente está respirando y cuando el paciente deja de respirar. Otras situaciones. Paciente con dextrocardia o citos inversos. Si el corazón tiene dextrocardia, ¿qué es dextrocardia? Cuando el corazón es un corazón especular, o sea, todo el corazón se ha invertido al lado opuesto, que debería ser al lado derecho. Entonces, si el corazón está al lado derecho, ¿qué vas a examinar? Pues, mira, esto sería un corazón con dextrocardia, lo que está teñido de rojo. Entonces, si el corazón está a la derecha y tú llegas y te pones a examinar, ya me dijo el doctor Felipillo que el borde esternal izquierdo, me voy línea clavicular, que te pasa intercostal, y empiezas a examinar al lado izquierdo y en lugar de estar ocultando corazón, va a estar ocultando pulmones. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta estos hechos. Por eso es de que en lugar de, siempre se pide una radiografía de tórax, ¿no? En lugar de estar percutiendo, ¿no? Aunque también, por técnica, si percutes el tórax, te percatarías que no hay matidez en el área cardíaca al momento de percutir en el lado izquierdo. Entonces dirías, qué raro, ¿no? ¿Por qué no hay matidez en esta área? Y luego percutes en el lado izquierdo, en el lado derecho, acá sí está la matidez. Posiblemente tenga dextrocardia ese paciente. Y otra situación que es el situs inversus. El situs inversus es tener dextrocardia más desplazamiento del estómago, el hígado y a veces el vaso, casi siempre el vaso. Entonces, mire, en el segundo caso que está a la derecha, es un paciente que tiene el corazón con dextrocardia, más el hígado, que en lugar de estar debajo de las costillas, en el lado derecho, está desplazado hacia el lado izquierdo. También el estómago, en lugar de estar en el lado izquierdo, está en el lado derecho.
Entonces, chicos, el estómago vendría a ser esto de acá, que voy a pintar de amarillo. ¿Correcto? Correcto. Entonces, chicos, esa es la diferencia. Esto de acá deberían tenerlo como pepa porque vamos a tenerlo ya más adelante con las clases. Dextrocardia, solo el corazón. Citos inversos, corazón invertido, más estómago, hígado y vaso. ¿Qué más? Sí. La patología cardíaca no limita el cuadro clínico o la causa al corazón. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Cuando examinamos aparatos, hay que chequear el hígado, hay que chequear piel, hay que chequear lechos unguiales, o sea, las uñas. Hacemos este movimiento que es, tomamos la uña del paciente, a ver, la cámara, ya, y hacemos una presión contra la uña en la parte más distal y se pone blanca. Y luego contamos cuántos segundos toma en perfundir. La uña recupera su color en menos de 2.5 segundos, hay buena perfusión. Si demora más de 2.5 segundos, algunas literaturas dicen más de 3 segundos, sospechamos de alguna patología. Pero, ¿qué ejemplo típico tenemos? La insuficiencia cardíaca. También en inglés es heart failure, ¿no? Lo coloqué porque a veces suele haber confusión cuando bajamos la bibliografía en inglés y falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces por ahí va. Observen todos los signos y síntomas. El paciente puede tener ortopnia, disnea paroxística nocturna, o sea, le cuesta respirar por las noches, palpitaciones, tercer ruido cardíaco, desplazamiento del choque de punta, o sea, prácticamente en ese momento todo de naturaleza cardíaca. Pero también puede ser otros síntomas o signos. El paciente se queda sin aliento. No es nada que con el corazón, tú dices. Se le hinchan los tobillos, ankle swelling, abdominal bloating, embotamiento abdominal, anorexia, depresión, confusión, caquexia, el paciente que se ve flaco, enteco, como si fuera, ¿qué te digo? ¿No? Un hombre así, flacuchento, ¿no? Tripita. Entonces, tú ves a este hombre y dices, no, tiene anorexia, es pastrulo. No vas a pensar en falla cardíaca. Sin embargo, también por experiencia, estaba yo en el Hospital Lasarte y tenía un paciente con disfunción cardíaca congestiva, ya estaba totalmente grave, y este paciente era totalmente caquéctico. Observaban las costillas, tenía nasarca, o sea, ponías tu dedo y imprimías contra la mano, y se daba el signo de la fobia. ¿Qué es el signo de la fobia? Cuando se hunde la piel porque hay líquido retenido o edema. Tenía edema también al presionar las costillas. Tenía edema en pies, tobillos y piernas. A pesar que era un hombre flaco, y lo más importante, tiene una manifestación que no es muy común, que es el rosario caquéctico. ¿En qué consiste eso? Que el paciente está tan delgado que las uniones condrocostales con el esternón también eh, se marcan y forman como una especie de rosario, que son los extremos de estos huesitos. Y con la apófisis sifoides vendría a ser esa la virgencita. Entonces, chicos, también observamos hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, o sea, hay un cuadro tremendo que no se limita al corazón. Entonces recuerden, si sospechas de patología cardíaca, al menos también revisa hígado, pulmones, presencia de retención de líquidos, ¿qué más? Aparato respiratorio, ¿no? Eso serían los tips. Entonces, otros sistemas corporales afectan significativamente a las valoraciones del aparato cardiovascular. ¿Qué herramientas vamos a usar, muchachos? Tenemos el estetoscopio. El estetoscopio es vital, porque básicamente el mérito o la diva del examen cardiovascular es tener tu estetoscopio. Y si vas a examinar, obviamente, la presión arterial, ese temita, tienes que tener tu tensiómetro. Pero ahorita, como estamos hablando prácticamente del corazón, nos limitamos al estetoscopio. Tienes a la izquierda uno de los primeros estetoscopios, el más antiguo. El primer estetoscopio es este de acá, el que acabo de señalar, que es un estetoscopio de cabeza de marfil con el tubo de madera. Tienes otros estetoscopios, este que estoy señalando es el famoso estetoscopio de Rappaport. Es diferente al Littmann que solemos usar en los hospitales, tiene doble tubo, sus membranas son más rígidas, sin embargo tiene otras cualidades. La literatura menciona de que, aunque tiene membranas más rígidas, el sonido que se percibe por ambos tubos es más uniforme. Y aparte que son mucho más económicos.
Por eso es que esos estetoscopios son los que tú sueles encontrar en los consultorios de las postas, ¿no? El Littmann clásico que siempre se ha encontrado, el 3M, tiene dos campanas, una campana pediátrica y una campana para adultos. ¿Cuál es la diferencia? En que la pediátrica es más pequeña y la de adultos es más grande. Pero ¿qué otra cualidad tiene? Que la pediátrica no es solo para pediátricos, también te sirve para auscultar sonidos más agudos, ruidos de baja intensidad, sobre todo el S2, que tiene menor intensidad que el S1. O también escuchar ruidos accesorios o algún soplo muy asolapado. Este otro estetoscopio que tenemos es un estetoscopio electrónico, no tiene mayor mérito más que su doble manguera y la cualidad de poder grabar los ruidos cardíacos que ocultes. Pero ¿qué es lo importante de este estetoscopio? Es que tienes que reconocer estas partes. La primera, las olivas, que son las gomitas que te pones en las orejas. Las ojivas, que son los conductos metálicos que conducen la oliva hacia los dos tubos de goma que forman el tubo Y, que te permite a través de la manguera, que es todo este segmento de acá, conducir el sonido desde la campana. Y en la campana que tiene su diafragma, que es la membrana, esta parte de acá, donde solemos encontrar la L de Littmann. Y, ¿qué más? ¿Qué más? El vástago, ¿no? El vástago es la porción metálica que conecta la manguera a la campana. Y si tú deseas, puedes quitar la membrana y dejar solo de esta forma una verdadera campana de auscultación. Y tiene cualidades que van a cambiar el sonido, ya depende de qué quieres examinar tú. Continuamos. También se recomienda tener buena luz. ¿Por qué la luz? Porque cuando se ve el choque de punta, los juegos de sombras que se proyectan en el tórax, obviamente al inicio no tan perceptibles, ya con la práctica te ganas mayor pericia, van a ser son más fáciles de observar, con luz directa contra el área del precordio, recuerda eso. Un marcador. El marcador es para delimitar el área cardíaca que tú vas a percutir cuando quieras saber qué área tiene. Entonces tú dibujas ahí el corazón en el pecho, como está en el colega que nos está apoyando ahorita, delimitas el corazón y luego con tu reglita mides las dimensiones del corazón. Sin embargo, ¿qué voy? ¿Por qué no es útil hacer esto? ¿Por qué no es útil la percusión para poder delimitarlo? Porque hay que recordar de que el tórax, como te digo, puede tener variedad, ¿no? Obeso, senos grandes, musculado. Entonces, esta proyección cardíaca puede ser, realmente es, una falsa medición del corazón. Entonces, no tiene mucha objetividad, ¿no? Mejor es realizar una radiografía de tórax. Ahora la sinopsis. Esto es como decir las pepitas de lo que vamos a ver ahorita. El paciente va a tener que estar ubicado en tres posiciones. Sedestación, o sea, sentadito. Decúbito supino, o sea, echado boca arriba. Y el decúbito lateral izquierdo, el paciente se apoya en su lado izquierdo, se echa de costado y tú ocultas. En esta posición es útil porque el ápex se aproxima más a la caja torácica. Entonces puedes escuchar mejor los ruidos que se proyectan en el área del vértice del corazón. Ahí te coloco entre paréntesis una forma más fácil de aprenderlo, si es que no te olvidas, sentado boca arriba de cucharita. Sencillazo. ¿Cuál es la utilidad de esta exploración en diferentes posiciones? Comparar hallazgos y favorecer la valoración. Cada posición te va a permitir escuchar con mayor especificidad algunos ruidos de bajo tono o de amplio tono. Por ejemplo, si tú estás sentado, es más fácil escuchar ruidos de elevado tono, pero si estás echado, en especial de cúbito izquierdo, o sea, de cucharita, es mejor para escuchar ruidos de bajo tono. Pasos. Ya, como ya hemos dicho, inspección, hay que chequear el latido de punta, esa vibración sobre la piel, como que fuera una ropa que marca un dedo que estuviera proyectando hacia afuera, ese latido de punta en el quinto espacio intercostal. Las pulsaciones, tirones, elevaciones de la parrilla costal,
Hay que palpar el choque de punta, hay que tener en cuenta que hay que también sentir el frémito. El frémito son las vibraciones que el corazón proyecta hacia el tórax. Y esto suele ser principalmente por turbulencias durante el flujo de sangre en el corazón. La percusión, como te he dicho, la utilidad es estimar el daño cardíaco, sin embargo, no es precisa, ¿no? Y la auscultación, diría que es la prueba más importante del examen cardíaco, ya que nos va a informar de frecuencia, ritmo y los ruidos cardíacos, que pueden ser S1, S2, S3, S4, soplos, etcétera. Clics, trills. Sin embargo, de estos cuales son normales y de cuales nos vamos a enfocar, S1 y S2. Y es que cada ruido cardíaco está asociado a un evento durante el flujo del corazón. Por ejemplo, S1 está asociado al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 está asociado al cierre de las válvulas semilunares. Entonces, hay que tenerse en cuenta. S3 y S4 son ruidos no muy comunes. Se puede decir que hasta son anormales, pero depende de la población. Por ejemplo, son ruidos que se dan por el llenado de los ventrículos. O sea, la sangre choca dentro del ventrículo en diferentes fases, en el llenado lento y en el llenado rápido. Y esta turbulencia dentro de estos ventrículos va a ocasionar S3 y a S4. Entonces, la inspección. Tenemos al paciente, está sentadito ahí enfrente. Observamos acá. Hay que chequear en la línea medio clavicular, solo en un espacio intercostal que suele ser el quinto, el choque de punta en esta área. Observen ahora el video. A ver, a ver. Observen el choque de punta. Sí pueden ver el choque de punta sin problema, ¿no? Ya. Entonces, ahí está el choque de punta visible. Hay que tener en cuenta que puede estar enmascarado, como he dicho, por obesidad, mamas, la musculación. La posición del paciente también puede enmascarar el choque de punta. Y puede estar ausente o muy marcado, eso es patológico. Sin embargo, como te digo, ¿no? Hay que diferenciar bien, ¿no? Entre ausente y enmascarado. Enmascarado es de que no es visible por la posición y el ausente es que no aparece el choque de punta. Y muy marcado, como en este casito de acá. Acá tengo una imagen. Esto sería un choque de punta exagerado, ¿no? Eso de acá es una exageración, ¿no? Es solo por fin ilustrativo. Habían documentado ese video en internet que era por haber consumido demasiada taurina con depresores del sistema nervioso, que era el alcohol. Entonces, esos son los puntos. Hay que chequear la piel, que no haya cianosis. La cianosis es la coloración azul violácea de la piel. Y suele darse cuando hay poca perfusión o hay mucha sangre venosa. Hay que recordar de que la sangre arterial o la sangre oxigenada tiene la hemoglobina oxigenada y la refracción de luz que pasa contra la piel proyecta ese color rojo al momento que refleja. En tanto que la sangre desoxigenada, quizás por un pobre riego sanguíneo, un flujo muy lento, al momento de refractar luz contra la carboxihemoglobina, esta se ve de un color azul. Por eso es que las venas se ven de ese tono medio azul y las arterias se ven más rojizas, cuando están llenas de sangre. Hay que chequear distensión venosa o formación de neovascularización. En el abdomen se pueden presentar, en el caso de determinadas patologías vasculares, un signo de esta forma. Se llama el signo de la medusa. En el abdomen se ve como una neovascularización y es patológica. El lecho unguial, que ya hemos dicho, ¿no? Tomamos la uña en la porción más distal y la apretamos y luego dejamos que perfunda y contamos el tiempo. 2.5 segundos como máximo sería lo normal. Más de 2.5 o 3 ya es lo que llama la atención. En la imagen de acá observamos un dedo que tiene una necrosis llamada gangrena seca. Entonces,
¿Por qué es importante esto? Porque la cianosis, cuando se asocia a una pérdida, ¿qué te digo, no? A un detenimiento del flujo vascular, puede progresar a una gangrena, ¿no? Continuamos. Esto es común, ¿sabes en quiénes? En los pacientes diabéticos que hacen patología vascular y se forma la famosa gangrena seca, ¿no? Que luego deriva una autoamputación. Como ese tejido se muere, se seca y luego solo se cae. Palpación. Segunda fase del examen cardiovascular, el examen cardíaco. Tenemos que tener las manos tibias, gente. ¿Por qué? Porque unas manos frías van a alterar al paciente, no va a estar tranquilo. Y si el paciente no está tranquilo, está nervioso, ese corazón late más rápido, respira más rápido, te altera todo el examen físico. Entonces, otra vez tienes que esperar para poder realizar tu examen. Puede ser de que el paciente, al igual que en el examen de abdomen, cuando sienta tus manos, tenga cosquillas. Entonces, un libro muy antiguito que es el Nobel, te menciona que si el paciente siente cosquillas al momento de examinarlo, una técnica es, tomas las manos de él y haces que se las coloque en el área que vas a examinar. Una vez que están colocadas, tú colocas tus manos encima de las de él, un toque romántico, y empiezas a desplazar sus manos junto con las tuyas. En determinado momento que retiras sus manos, usas solo las tuyas, y las cosquillas desaparecen. Ese es un tipsazo. Sobre todo en el examen de abdomen, ¿vale? Palpar el precordio. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el dedo. Recuerda que los dedos se rotulan del 1 al 5, empezando por el pulgar hacia el meñique. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Aló? ¿Pasó algo? Ya. Entonces, del dedo segundo al dedo quinto, usas la porción más proximal, que es la mitad aproximadamente, y con esta sección de acá vas a empezar a palpar el corazón. Te vas a desplazar por el ápex, por el borde external, por la base del corazón, y otra vez bajas por el borde external hasta el epigastrio. Entonces, ¿cuál sería la forma? Esta de acá. Se desplaza por el ápex, llega a la base del corazón y desciende. Siempre se desplaza en los bordes externales. Recuerden eso. Aquí están los pasitos. Apex se dirige al borde external izquierdo, luego asciende por el borde external, se desplaza por la base cardíaca y desciende por el borde external del otro lado, que es el derecho, en dirección al epigastrio. ¿Qué se describe o cuál es la pepa de este punto del examen? El choque de punta otra vez. Entonces, ¿qué es lo normal que esperamos encontrar? Y ya hemos dicho, línea medioclavicular, quinta espasa intercostal. En los niños suele estar un poquito más arriba del cuarta espasa intercostal. La duración tiene que ser más corta que la sístole. Es suave y el área donde se proyecta ese choque de punta tiene que ser menor a 1 centímetro. Si es mayor a 1 centímetro, probablemente es porque es un choque de punta muy intenso y hay hipertrofia ventricular. Latido de punta alterado. ¿A qué va esto? Si está vigoroso, se distribuye por un área mayor de 1 centímetro, ocupa toda la sístole, se encuentra un poco desplazado hacia afuera y abajo, o sea, no solo está en la línea medioclavicular intercostal, sino está más por afuera, o sea, más de la izquierda. Posiblemente haya aumento del gasto cardíaco y hipertrofia ventricular izquierda, que ya hemos hablado ahorita. En el caso que se observe elevación del borde external izquierdo, hipertrofia ventricular derecha, porque como ya hemos visto en los referentes anatómicos, el corazón suele estar ocupado en su lado más derecho parcialmente por el esternón. Entonces, si este lado está levantado, el borde external izquierdo, posiblemente sea el ventrículo derecho el que está hipertrofiado y lo está levantando. Pérdida el empuje, en el caso que haya derrame de las PES, ¿no? La pleura, el pericardio. Aire suprayacente presente o desplazamiento debajo del esternón. Las dextrocardias, hernias diafragmáticas, estómago distendido, pueden ocasionar también desplazamiento a la derecha, ¿no? Pero eso, chicos, no es, solo lo mencionamos para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Eso ahí ya vamos a encontrar más adelante con cada enfermedad. El frémito cardíaco. Vas a tener que colocar no solo la mitad aproximada de tus dedos, también puedes usar la palma. ¿Por qué es importante usar estas partes? Porque son partes muy sensibles. Entonces vas a chequear el frémito, que es una vibración fina, que se encuentra en el tórax,
así como está examinado la señorita de acá, y lo ubicamos en el segundo espacio intercostal también, en la base del corazón. ¿Qué más encontramos? ¿A qué se debe el frémito? Turbulencia, interrupción de flujo sanguíneo, ¿ya? Nada más, chicos. Lo que se hace es básicamente es que hay que comparar siempre el frémito cardíaco con la carótida, con el pulso carotídeo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser sincrónico. El pulso carotídeo con el S1, que es el ruido que se da durante el cierre de válvulas auriculoventriculares, suele ser un ruido prácticamente muy sincrónico. Entonces es fiable para compararlo. Palpación frémito, ya. Esto es la patología en la que tú percibas el frémito. El frémito no es un ruido que debe escucharse, que deba sentirse con mucha intensidad. Es más, a veces puede estar ausente, muchas veces. Entonces, va a depender de en qué punto localicemos el frémito para nosotros poder decir a qué causa se deba y en qué punto de la sístole o la diástole va a estar ubicado. Esto de acá es netamente ilustrativo, chicos, no se preocupen. Pero vamos a tener conciencia de que, por ejemplo, acá aproximadamente está el externo. A ver, ya. Acá aproximadamente estaría el externo. Entonces, si yo observara que hay frémito en el segundo o tercer espacio intercostal del lado derecho y también en la escotadura supraesternal, podría sospechar de una estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo que se proyecta por la aorta va a llevar la vibración en esta área. Entonces, más o menos ahí va la lógica, ¿no? Teniendo en cuenta la anatomía del corazón y los referentes a la anatomía de superficie, ¿a qué patología puede estar asociada? Continuemos. La tetralogía de Fallot, ¿por qué lo he comentado acá? Porque solo está vinculada a frémito también. La tetralogía de Fallot es una enfermedad congénita cardíaca muy frecuente, ¿ya? ¿Y qué vamos a encontrar? Frémito en el borde esternal inferior izquierdo, o sea, aproximadamente en esta área. ¿Y por qué en este lado? Porque observemos, ¿qué hay acá? En la tetralogía de Fallot hay hipertrofia ventrículo derecho. Entonces, aproximadamente en esta área, al momento de inyectar esa sangre, va a tener al inicio un bombeo muy violento. Entonces va a haber un frémito más marcado en esta área. Por ahí van las cositas. Como Pepa, para que no te olvides nomás, es de que una tetralogía de Fallot tiene estas 4 características. Estenosis pulmonar, o sea, las arterias pulmonares, claramente la aorta está cabalgando una comunicación interventricular, o sea, otra característica sería que hay comunicación interventricular y hipertrofia del ventrículo derecho. Para que no te olvides, mnemotecnias. Usa la mnemotecnia picha. P de pulmonar, o pulmonar estenosis o estenosis pulmonar. CH de, no, es C de comunicación interventricular, H de hipertrofia ventricular derecha y A de cabalgamiento. Nada más. Entonces, otra mnemotecnia del Dr. Six, que es para que no te olvides, de un vaquero, que recuerda que el vaquero siempre tiene que chaparse de su, este, de su soga correa que tiene en la silla de montar. Esa soga sería la estenosis pulmonar, está apretando a las arterias pulmonares. Segundo, hay hipertrofia ventricular derecha, la forma de bota del corazón, defecto del tabique interventricular y el acabalgamiento de la aorta. Esto es tiene que cabalgar, ¿no? Entonces no se olviden de eso. Percusión. Podemos decir, la percusión útil, no es lo que se hace hoy en día, quita tiempo y los pacientes a veces tienen los segundos contados. Entonces, ¿para qué perder tiempo con una percusión cuando rápidamente puedes pedir un examen que te va a dar mucha más información, muchos más detalles, que es el RX cardíaco? Observa acá. Todas las estructuras que puedes observar en una radiografía cardíaca. Entonces, es más rentable un RX que estar haciendo palpación, percusión del corazón. Ahora la ocultación, que es el tema más importante de esta noche. Hay dos maneras de hacerlo, ¿no? La forma incorrecta y la correcta. Si el paciente está nervioso,
o intimide el doctor, puede ser síndrome de la bata blanca, aumenta la presión arterial, en consecuencia también está aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Entonces, no es bueno, el paciente no puede estar nervioso, no debe tener frío, porque el frío va a alterar también el sistema vascular, estimula el simpático. No debe estar intimidado, no debe haber ruidos alrededor, porque los ruidos te van a dificultar el reconocer los ruidos cardíacos. Entonces solo entorpece el examen físico. El paciente, tú u otra persona a tu alrededor no deben estar conversando. Si el paciente conversa, va a dar resonancia a lo largo de la vía aérea. Entonces, al tú ocultar, en lugar de estar ocultando el corazón, vas a estar escuchando lo que dice. Ahora, si tú entiendes lo que dice mientras lo ocultas, eso se llama pectoriloquia, ¿no? Y eso ya es patológico también. ¿Qué es lo correcto? Paciente cómodo, paciente relajado, en un ambiente en silencio, el paciente ni una palabra, tiene que ser un ambiente privado para que el paciente esté cómodo. La comodidad es muy importante en esta parte del examen. Hay que guardar el pudor. Por ejemplo, ¿no? Que el paciente puede tener ponte, ¿no? Una bolsa de materia fecal porque ha tenido una colostomía y de repente la vergüenza de quitarse la camisa, de repente es una mujer que tiene cáncer de mama, ¿no? La vergüenza de mostrar su pecho. Sobre todo esto pasa cuando haces la visita con tus compañeros de rotación, ¿no? Y entran en un cuarto, están cinco de la UNT, 5 del OPAO, 5 de la Vallejo, el asistente, el residente, el interno, la interna de enfermería, o sea, todo un equipo de fútbol está en el cuarto viendo a esa persona cuando un partido, ¿no? Entonces el paciente se incomoda, se siente nervioso y te fastidia el examen físico. Y un error fatídico, el estetoscopio. El estetoscopio es helado, entonces vas a estimularlo si es que le colocas un estetoscopio helado. ¿Qué te recomiendo? Que agarres la campana contra tu mandil o contra una estructura o contra algún material que obviamente esté desinfectado, ¿no? Caliéntalo bastante, o al menos centígralo, antes de aplicarlo contra la piel. Y no te olvides que al acabar de examen físico, tienes que desinfectar la campana, ¿no? Pues la verdad es que una de las personas que más bacterias lleva al hospital son los alumnos. Entonces, ¿para qué exponer la vida de los pacientes con bacterias que tú cargas? Siempre desinfecta tus materiales. Los focos de ocultación. Entonces, quiero que observen la imagen de acá. Primero la frasecita. El sonido se transmite en dirección de flujo sanguíneo. O sea, cada vez de que la sangre fluye por el corazón, el trayecto que sigue esa sangre va a proyectar el sonido de la estructura por donde pasó. Y los ruidos cardíacos específicos se oyen mejor en áreas que la sangre fluye después de pasar una válvula. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos de referencia? Los puntos postvalvulares. ¿Cuáles son postvalvulares? Después de la válvula tricúspide, después de la válvula bicúspide, después de la válvula aórtica y después de la válvula pulmonar. Pero no te lo cuento, mejor te lo enseño. Mira acá. En esta imagen observas la válvula aórtica. A ver si puedo rayar. No puedo rayar. Ya. Computador láser ya. Observa acá. Esta es la válvula tricúspide. Entonces la sangre que proyecta de la aurícula hacia el ventrículo, al momento que cierra la válvula tricúspide, esta válvula va a vibrar y la sangre que se movió de la aurícula al ventrículo va a trasladar esa vibración como un sonido. Entonces, ¿yo dónde coloco el estetoscopio? En el ventrículo. O en el ápex, porque toda esta vibración de acá la voy a poder captar después. O sea, en el sentido en el que fluyó la sangre. Lo mismo con la válvula bicúspide. La válvula bicúspide cierra después de que pasa la sangre del lado izquierdo del corazón. ¿Dónde lo va a percibir mejor? ¿A dónde fluye la sangre? Al ventrículo izquierdo. Entonces, este es un buen punto. Por ello es de que yo voy a auscultar la válvula tricúspide y la válvula bicúspide, en otras palabras, yo voy a auscultar las válvulas auriculoventriculares con mayor nitidez o mayor calidad en el ápex cardíaco. Pero recuerda que después de que se da esta diástole, tiene que haber una sístole. Entonces los ventrículos eyectan la sangre y la sangre va a fluir por la aorta y por las arterias pulmonares. Entonces va a tener que pasar estas válvulas. En el caso de la aorta, la sangre va a pasar por la válvula aórtica. Y apenas termine de pasar, la válvula aórtica cierra, la válvula aórtica vibra, y toda la sangre que estuvo delante de ella, en su flujo,
transmite esa vibración, ese sonido. Yo coloco mi estetoscopio en el camino de esta aorta y voy a poder ocultar el comportamiento de la válvula aórtica. Y si yo coloco mi estetoscopio en la sangre que va después de la válvula mitral, al cerrarse, se cierra la válvula mitral, proyecta el sonido por las arterias pulmonares y yo ausculto ahí. Entonces, ¿qué es lo que está después de la válvula aórtica y la válvula pulmonar? La base cardíaca. Por ello es de que los ruidos asociados a las válvulas semilunares se escuchan mejor en la base cardíaca y los ruidos de la válvula tricúspide y bicúspide se escuchan mejor en el ápex. Pero date cuenta, ¿no? La aorta está más a la derecha y la válvula pulmonar va a estar más a la izquierda. Entonces, ¿qué puntos voy a usar como referencia? Acá está la mnemotecnia. Si yo quiero auscultar el foco aórtico, que está más a la derecha, voy a tomar como referencia el segundo espacio intercostal derecho, específicamente el del borde external. En esa área me tengo que ubicar. ¿Y quién está a su izquierda? La válvula pulmonar. Entonces, a la misma altura, segundo espacio intercostal, borde external izquierdo. Ahora, yo quiero escuchar a la válvula tricúspide y la válvula mitral. Recuerda la mnemotecnia, 32. 3, 2. Entonces, la tricúspide, que está más a la derecha, como sucede en esta imagen, la voy a auscultar más cerca del borde external. Y la bicúspide, más lejitos. ¿Qué puntos son esos? La bicúspide en el punto de referencia del ápex. Y la tricúspide cerca del borde external. Entonces, ¿cuáles son las referencias? Para la tricúspide, el cuarto espacio intercostal, en relación al borde external. ¿Pero de qué lado? El lado izquierdo. Y la mitral, en relación al quinto espacio intercostal, en relación al ápex o la línea medio clavicular. ¿Y cuál es el otro punto que es el accesorio o que no se suele usar mucho? El aórtico accesorio, o también llamado segunda área pulmonar. ¿Y dónde va a estar? En el tercer espacio intercostal, borde external izquierdo. Entonces, así, al toque, vamos a hacer esta imagen. ¿Dónde los ubico? Punto de referencia, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal. Foco aórtico, más a la derecha, en el segundo espacio, pulmonar a la izquierda. Debajo del pulmonar, el pulmonar accesorio. Debajo del pulmonar accesorio, el tricuspidio. Y debajo del tricuspidio, y en relación a la línea medio clavicular, el mitral. Y así, chicos, al toque tú sabes dónde auscultar. Pero ahora, ¿qué vas a auscultar? ¿Qué características vas a rescatar? La frecuencia, el ritmo del latido, la frecuencia cardíaca apical, o sea, la frecuencia cardíaca del corazón, ponte que te sale ahí 74 latidos, vas a tener que compararla también con la frecuencia del pulso radial, o sea, colocas tus deditos acá, en la arteria radial, por dentro del malleolo, y ahí palpas, y luego comparas, ¿no? Sale ahí 74 latidos cardíacos, 72 pulsaciones por minuto. Siempre hay un ligero, muy breve retraso, y esto entre ambos pulsos radiales, eso te lo comento, por la disposición del arco aórtico. El arco aórtico se dirige de la izquierda, y la arteria que va, la arteria brachiocefálica izquierda, lo que va a hacer la arteria braquial izquierda lo que va a hacer tiene un flujo más fluido hacia el brazo izquierdo, pero en tanto, hacia el lado derecho, el flujo, o sea, la aorta va así, el brazo derecho tiene que hacer esto, tiene que inflexionar, dar vuelta en U. Entonces, el flujo va a demorar más en llegar al brazo derecho. Por eso, chicos, es de que tiene esa variación entre los pulsos de ambos brazos. Y también hay que valorar ruidos adicionales o soplos. Entonces, 4 cositas: frecuencia, ritmo, frecuencia cardíaca versus, y ruidos adicionales o soplos. Otra vez, ¿en qué posiciones examinamos al paciente? Paciente sentado, paciente echado boca arriba y paciente de cucharita, al toque. ¿Y qué cualidades tiene? Como ya dije, nos ayuda a ocultar ruidos de tono alto, en especial si está echado, ruidos de tono bajo. Pero ahora, ¿qué pasa si lo coloco de cucharita pero hacia la derecha? O sea, de cúbito lateral derecho. ¿Cuál es la utilidad de esto? De que el paciente puede tener dextrocardia. Entonces, en lugar de voltear hacia la izquierda, hacia la derecha.
Y en cada punto hay que relacionar esto de acá. Hay que pedirle que auscultarlo en inspiración y expiración, hay que ocultar los 5 focos y hay que detectar cada ruido cardíaco. O sea, tienes que tomar tu tiempo. En cada foco cardíaco tienes que auscultar tratando de reconocer cada ruido en relación al ciclo cardíaco. No puedes pretender así de volada, vas ese uno, ese dos, así no. Ahí moriste, no tiene sentido. Incluso lo hiciste mal, ¿no? Porque ese uno en el ápex y ese dos en la base. Tienes que tomar tu tiempo para auscultar. Sobre todo al inicio cuando estás empezando. Ya como tengas más cancha, ya rapidito. Pero al inicio, sobre todo, toma tu tiempo. Entonces, ¿cómo escucharíamos un ruido cardíaco de esta forma? A ver, ¿pueden escucharlo? ¿Pueden escuchar el ruido cardíaco, chicos? ¿O no? Confirme, por favor. A ver, ¿se escucha el ruido cardíaco? No. No se No. escucha. Ya. Entonces les voy a cantar. No, mentira. Lo que tienen que observar es esto de acá. Les voy a enviar entonces mi diapositiva para que después puedan escuchar los ruidos cardíacos que he escogido. Ya es una pena que no se pueda escuchar. A ver. Ya, ahora sí. Vamos a tener dos ruidos cardíacos que hemos dicho. Un ruido de la sístole y una de la diástole. Pero en realidad eso no es lo que se oculta. Lo que se oculta, como ya hemos dicho, son el cierre de las valvas. Entonces, ¿cómo observamos? De esta forma. Este ruido de acá es S1. ¿Y S1 qué era? Cierre de válvulas aurículo-ventriculares. O sea, tenemos nuestro corazoncito. ¿Y qué se cierra? La válvula tricúspide y la válvula bicúspide. Y este ruido de acá, más chiquito, es el S2. S2. S1. ¿Qué observamos de acá? Que S2, quiero que se percaten, es más corto que S1. Y también la intensidad. O sea, la intensidad es mucho mayor en S1 y S2 tiene una intensidad más pequeña. Entonces, la duración en S1 es mayor que en S2. Y la intensidad en S1 también es mayor que en S2. Sin embargo, esto de acá va a depender ¿de qué? De dónde ocultemos. Si ocultamos en la base, se escucharía más S2. Pero si ocultamos en el apex, se oculta más S1. ¿Cuál es el ruido o qué forma va a tener esto de acá? El loop, dup. Ese es el ruido que escuchamos. Entonces, ¿cómo se escucha el ruido? Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Ese loop es más largo y más fuerte. Y el dup es más corto. Entonces se escucharía loop, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Siguiente diapositiva. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si dijimos que el S1 está asociado al cierre de válvulas aurículo-ventriculares, ¿quiénes se cierran? Estas valvitas de acá. Tricúspide y bicúspide. En el S2, que es este de acá, ¿quiénes se cierran? Las válvulas semilunares. O sea, aórtica y la válvula pulmonar. Pero quiero que observes en esta imagen de acá, que S2 está como en dos bloquecitos. ¿Por qué se debe esto? Porque en S1, si bien es cierto, cierran dos válvulas, y en S2 también, en S1, la válvula tricúspide, al momento de cerrar, tiene un sonido muy débil. Y como es débil, el sonido que prima es el mitral. Y como hacen casi un ruido sincrónico, no se desdoblan y se escucha como un solo ruido, que suele ser principalmente mitral. Ahora, en el S2, la válvula aórtica y la válvula pulmonar, primero cierra la aórtica y luego cierra la pulmonar. Pero como sus ruidos tienen una moderada intensidad similar, se escuchan como uno. Entonces ya sabemos eso, ¿no? S1, válvulas auriculoventriculares, S2, válvulas semilunares.
¿Y en qué orden cierran las válvulas semilunares? Primero cierra la válvula aórtica y después cierra la válvula pulmonar. ¿Qué otra característica tenemos? ¿Qué pasa entre S1 y S2? Apenas cierra, a ver, azul. Apenas, otra vez, chequemos esta imagen de acá. Apenas cierra la válvula tricúspide, la válvula bicúspide, es porque esto ya se llenó de sangre, o sea, los ventrículos. ¿Y qué sigue después que se llena de sangre en los ventrículos? Le inyectan. ¿Cómo se llama eso? Sístole. Entonces, después de S1, lo que le sigue es la sístole. No te olvides, S1 marca el inicio de la sístole y el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. En tanto que en S2, ¿quiénes se cierran? Las válvulas semilunares. ¿Por qué se cerraron las válvulas aórtica y la válvula pulmonar? Porque ya se drenó toda la sangre y las presiones entre el flujo, entre la arteria pulmonar y la arteria aórtica son mayores que las presiones entre los ventrículos. Entonces, estas presiones van a hacer que se cierren estas válvulas. Lo importante es que en S2 se cierran estas válvulas. Y como se cierran, ¿qué sigue después que se cierran las válvulas aórticas y pulmonares? La diástole. Entonces, empiezan a perfundir los ventrículos. Empiezan a perfundir las aurículas y los ventrículos. Entonces, ¿qué viene con esto? De que el S2 simboliza el inicio de la diástole. Y después de que acabe la diástole, que viene otra vez la sístole. Entonces es S1, S2, S1, S2. Y se repite el ciclo, S1, S2. Sin embargo, tú debes recordar de que cuando el corazón se llena de sangre, hay un momento de llenado lento y un momento de llenado rápido. Le dicen llenado pasivo y llenado activo. Entonces, el llenado lento vendría a ser el famoso ruido S3. Y el llenado rápido vendría a ser el famoso ruido S4. ¿Por qué se caracterizan? ¿Por qué se dan estos ruidos? Porque cuando la sangre choca contra los ventrículos, se da una pequeña turbulencia. Y estos ruidos son apreciables. Entonces, S3 y S4 no necesariamente deben ser patológicos, son ruidos de turbulencia, pero se van a aumentar o van a considerarse patológicos cuando ya son muy marcados. Y puede estar asociado a hipertrofia ventricular, alguna estenosis, insuficiencia valvular. Correcto. Entonces, chicos, ¿cómo se van a llamar estos ruidos? Como S3 y S4 se dan solo durante la diástole, hay que recordar las raíces, ¿no? La raíz proto significa primero, y la raíz tele significa a distancia. Entonces, si tú combinas proto y diástole, ¿qué significa protodiastólico? O sea, el primer ruido que se da en la diástole, entre S2 y S1, sería el ruido protodiastólico. Y ese vendría a ser el S3, también llamado protodiastólico. Y el S4 vendría a ser el ruido telediastólico. Y con eso, chicos, ya tienen como que una pepa fija de los ruidos cardíacos, ¿no? ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Este es cuadrito a manera de resumen, para que ya lo puedas chequear cuando ya quieras estudiar, ¿no? Con las diapos. Es de que S1 versus S2. Así al toque. S1, cierre de válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son? Tricúspide, bicúspide. S2, cierre de válvulas aórtico-pulmonar, o también llamadas válvulas semilunares. S1 aquí procede a la sístole. Acá está, sístole. Y S2 aquí procede a la diástole. Diástole. Sonido del S1, el loop, que es más largo y más intenso. Y el dup, que es un sonido más corto. Dup, o sea, es chippy. Duración, le dijimos loop largo, loop corto. ¿Dónde se palpa mejor? ¿Dónde se ausculta mejor? Como S1 es cierre de válvulas auriculoventriculares, el sonido se proyecta hacia el ápex del corazón. Entonces lo vamos a escuchar mejor en el ápex. Y como las válvulas semilunares proyectan su cierre a través de las arterias aórticas y pulmonares, se van a escuchar mejor en la base. Sincronía.
El S1, ya hemos dicho que la válvula tricúspide tiene un sonido muy débil, entonces se ausculta mejor como un unísono, en tanto que el S2 se desdobla. Por eso es que estábamos en estos dos bloques. Y este es un punto importante, como ya hemos dicho al inicio de la clase. Si yo inspiro, la caja torácica aumenta de tamaño, aumenta sus dimensiones. Entonces, ¿qué sucede? Va a darse una presión negativa y por dinámica de fluidos, la presión negativa va a atraer fluidos de lugares con una presión mayor. O sea, ¿qué fluidos tenemos? Sangre y aire. El aire, como la presión negativa dentro del tórax es mayor, es fácil respirar. Pero también va a ayudar a que el retorno venoso, o sea, la sangre que recogen las cavas, aumente. Entonces llega mayor cantidad de sangre hacia el corazón por las cavas. Eso se llama aumento del retorno venoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la válvula pulmonar va a demorar en cerrar un poquito más, porque tiene más sangre que empujarse. Entonces, chicos, por eso es de que estos ruidos se desdoblan, por el aumento del retorno venoso durante la inspiración. Estas son características que este cuadro es un toque confuso, así que te lo he hecho más simple, ¿no? Para comparar el ruido S1 y S2, cómo se escucha mejor. El tono. Tono e intensidad de S1 se escucha mejor en el ápex, o sea, en relación a los focos de auscultación mitral y tricuspidio. La duración de quién es mayor. S1 siempre es mayor en todos los focos de auscultación. Nunca el S1 va a ser mayor al S2. El tono. El tono de S2, ¿dónde vamos a escucharlo mejor, dijimos? En la base. Por eso es que los focos de auscultación vienen a ser el foco aórtico, el foco pulmonar y el pulmonar accesorio. Aunque el pulmonar accesorio ya no está en la base, ¿no? Ya está en el espacio intercostal. Y el S2, ¿cuándo desdobla? En la inhalación. ¿Y cuándo disminuye? En la expiración. Observa el cuadrito de la izquierda. Entonces, mira, izquierda. Este es un ruido cardíaco normal. S1, S2, para escuchar en el ápex. Loop, 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 loop. S1 se escucha grande, se escucha intenso, y S2 se escucha corto y más débil. Ahora, ¿qué va a pasar si el primer ruido se desdobla? ¿Dónde es más fácil encontrarlo desdoblado? En el foco tricuspidio. ¿Ya? Nos vamos un poco más a la izquierda, en esta área de acá. A ver, aproximadamente por acá es el foco tricuspidio. Entonces, lo escuchamos ahí y escucha loop y un clic por ahí, que es así. Ese que suena como dos consecutivos, es el loop, más el desdoblamiento. Y el otro es el loop. Más rápido. Así lo escucharías. Segundo ruido intenso. ¿Dónde escuchas mejor S2? En la base. Se va a escuchar más intenso en S2, pero no se va a ocultar más, más largo. Entonces, ¿cómo lo ocultaría? Sería loop, 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 loop. Casi parecen iguales, pero solo ha cambiado la intensidad del S2. Desdoblamiento fisiológico. Eh, se puede dar desdoblamiento fisiológico, sobre todo en los pacientes jóvenes o en las madres. O sea, el S2, como las madres tienen un mayor trabajo cardíaco y en los jóvenes está en desarrollo ese corazón, se puede dar un desdoblamiento fisiológico. Pero también, ¿en qué se da? En la inspiración. En la inspiración se puede desdoblar y se escucharía algo como un tene, si mencionan. No, ese no es para el R3, disculpen. Se puede escuchar un desdoblamiento y sería como que 1, 2. O sea, si escucharas solo dos ruidos sería loop, 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 pero sería loop, loop. Y un sonido que tiene como un acompañante al final. Ya. El galope ventricular. En el ápex. El galope ventricular es cuando se presenta el S3. O sea, el S3 que dijimos es un ruido de llenado lento o llenado pasivo. Entonces ahí se escucha la famosa palabra, y esto apúntalo. No, ahí es Kentucky. Kentucky.
Entonces, cuál es la forma de escucharlo? Como el S3 es un ruido protodiastólico, suena loop, loop, y un segundo ruido ahí que lo acompaña. Entonces suena como ken, toque, ken, toque, ken, toque. Pero si tú escuchas un cuarto ruido, que es el galope auricular, y eso es porque el S4, que es el ruido telediastólico, suena, se escucharía como que tene, sí, tene, sí, tene, sí, tene, sí. Se escuchan dos sonidos de arranque al inicio y un ruido al final. Ten, sí, ten, sí. Y el galope de suma es cuando puedes escuchar en simultáneo el protodiastólico y el telediastólico como uno solo. Entonces, chicos, ¿en qué punto vamos a escuchar mejor? Si quieres escuchar el S1 al ápex. Si quieres escuchar el S2 en la base cardíaca. Si quieres escuchar los ruidos de galope ventricular o auricular, o sea, S3 y S4, te diriges al ápex. Sin embargo, como ya mencioné, como son ruidos de bajo tono, baja intensidad, acá ya no vas a usar el diafragma de tu estetoscopio. Lo que vas a usar es la campana metálica, porque te va a facilitar captar estos ruidos. Por lo tanto, lo que nos ha pasado mucho es que auscultamos con el estetoscopio usando el diafragma, y la verdad es que es un chambón, o es casi imposible. Os mentiríamos al decir que pudimos escuchar los ruidos S3 y S4. Estos son los ruidos que después vamos a poder escuchar, porque ahorita no se puede. Y eso, chicos, sería toda la clase de hoy, ¿no? Ahí están todas las pepitas para que ustedes puedan, ¿qué te digo, no? Realizar un examen fisiológico exitoso, ¿no? Del corazón. Y en otro momento continuaremos con la parte de presión arterial y qué sé yo, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir conmigo una tarde más, una tarde-noche más de estudio. Espero que sea de mucho provecho para ustedes. Cuídense mucho y un abrazo.